El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 años, fue sometido recientemente a una intervención quirúrgica de emergencia para drenar una hemorragia cerebral. Según las noticias, la hemorragia deriva del fuerte golpe que se dio en la cabeza hace 2 meses al caerse en su residencia. Pero, ¿qué fue lo que le pasó al político brasileño? ¿De qué fue operado exactamente? ¿Cómo fue la cirugía? Quédate hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y estaré siempre acompañándolos en temas relacionados con el mundo de la medicina. Pero vamos al origen de la actual operación para que entendamos exactamente de qué se trata. Según los medios oficiales, el pasado 19 de octubre del 2024, Lula se cayó en el cuarto de baño de su residencia en el Palacio de la Alvorada en Brasilia y se dio un fuerte golpe que siguió de una herida. Fue trasladado a un hospital donde le pusieron 5 puntos en la nuca y le recomendaron absoluto reposo. Tuvo entonces que cancelar el viaje a Rusia, que iniciaba solo unas horas, para participar en la cumbre de los BRICS porque su médico le recomendó evitar los vuelos. Esa recomendación también le impidió viajar a Sao Paulo para votar en las elecciones municipales. El lunes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sintió un malestar muy fuerte mientras despachaba en el Palacio Planalto en Brasilia, donde se reunió a lo largo del día con los presidentes del Congreso. Según los medios oficiales, tenía somnolencia, dolor de cabeza y su equipo médico decidió trasladarlo a un hospital para realizarle varias pruebas. Una resonancia magnética detectó la hemorragia intracraneal. Inmediatamente fue trasladado a Sao Paulo al Centro Médico Sirio-Libanés, donde rápidamente entró en un quirófano. Pero hasta aquí, según la edad del presidente, según la historia actual de la enfermedad, es muy probable y seguro estoy que se trata de un hematoma subdural crónico que, según lo que he podido investigar por la prensa, tenía una localización frontoparietal por fuera del cerebro. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es un hematoma subdural crónico? Acompáñenme en estas imágenes para que comprendan toda esta información mucho más fácil. Y en el día de hoy les traigo estas imágenes para que comprendan mejor qué fue lo que le pasó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En neurocirugía, los hematomas subdurales crónicos representan uno de los diagnósticos de causa traumática, ya sea por golpe, por accidente, por traumatismo, que más frecuente se diagnostican en la práctica médica. Consiste en una colección hemática localizada entre la dura madre y las aracnoides cerebrales, que son capas que se encuentran entre el parénquima cerebral y el hueso, de manera tal que cuando lo vemos por tomografías o cuando lo vemos por resonancia y en la práctica quirúrgica se observan como colecciones que tendrían esta configuración. Aproximadamente sería así. Esquemáticamente, y vamos a pintarlo de rojo para que sea más fácil comprensible por todos ustedes. Tendría esta configuración. El traumatismo craneoencefálico casi siempre es la causa más frecuente, como le sucedió al presidente Lula, y que es aproximadamente el 75% de todos los casos. Secundario al traumatismo craneal ocurre una ruptura o desgarro de las venas puentes que se encuentra entre la corteza y la dura madre, y posteriormente se forma el coágulo de sangre, porque recordemos que, como su nombre lo indica, es un hematoma subdural crónico, o sea que ha evolucionado en días, como mismo le sucedió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las causas que no son traumáticas, que no son el caso que nos interesa en el día de hoy, pero vale la pena también mencionarlas, son los aneurismas intracraneales rotos, malformaciones arteriales y venosas cerebrales, o drenaje excesivo del líquido cefalorraquídeo en algunas enfermedades. Además, hay otros factores de riesgo para la formación de hematomas subdurales crónicos, como son los pacientes que usan medicación anticoagulante o antiagregante plaquetaria, la hipertensión arterial y el diagnóstico previo de las neoplasias hematológicas.
En estos casos, con diagnóstico de hematoma subdural crónico, es quirúrgico por excelencia. Diversos estudios han propuesto alternativas de tratamiento en correspondencia con el tipo de hematoma, pero según la extensión y según el tamaño, así como los síntomas que presenta el paciente, se decide tratamiento quirúrgico o no. En este caso, el presidente fue operado y según la localización fue un hematoma frontoparietal, pero seguro que se preguntarán dónde es que se encuentra localizado. Aquí de este lado vemos una vista anteroposterior del cráneo donde observamos el hueso frontal y donde vemos los agujeros de las órbitas. Esta otra que le enseño a continuación es una vista lateral y cuando hablamos de hematoma subdural frontoparietal nos estamos refiriendo que el hematoma ocupa la proyección de los huesos sobre el hematoma o de los lóbulos sobre el hematoma, de manera tal que este sería el hueso frontal y este sería el hueso parietal. Por lo tanto, el hematoma del presidente es muy probable que se haya ubicado en toda esta área. Esquemáticamente, viéndolo en una proyección antero-posterior, lo vemos de esta manera, o sea, frontal y parietal. Ocuparía toda esta zona si lo viéramos por una vista lateral. La intervención del presidente duró exactamente 2 horas y después, al despertarse, estaba consciente y después se durmió. Diversos estudios han propuesto diferentes alternativas para el tratamiento correspondiente a cada hematoma. Es más común la evacuación mediante 2 trépanos o agujeros que se realizan en el cráneo. Existen estudios que apoyan el tratamiento conservador de acuerdo a la sintomatología, como le estaba comentando, y la evolución del paciente, llegando incluso a evitarse el tratamiento quirúrgico cuando hay una respuesta favorable a esto. No obstante, aún en día el tratamiento conservador de los hematomas subdurales crónicos es controversial. El riesgo en este tipo de cirugía se eleva cuando el paciente, además de presentar a un grupo de riesgo, por ejemplo de la tercera edad, como es el presidente, presenta comorbilidades que influyen en los resultados de tratamientos de esta entidad. Varias complicaciones como hemorragias profusas, además de recidiva del hematoma, infección del sistema nervioso central, entre otras, están asociadas a decisiones erróneas en cuanto a la selección del tratamiento. El antecedente, y muy importante, del alcoholismo crónico suele encontrarse en pacientes con hematomas subdurales crónicos y se reporta entre el 4 y el 24% de todos los pacientes que tienen esta patología. Algunos autores consideran que el alcoholismo es una enfermedad concomitante y no una causa del hematoma subdural crónico. Le encuentran hasta un 32% en los pacientes menores de 60 años y tan solo en el 8% en los mayores de 60. Actualmente, ni el origen ni el crecimiento de los hematomas subdurales crónicos pueden explicarse completamente por una sola hipótesis. El hecho de que el hematoma subdural crónico en adultos mayores sea más frecuente podría estar relacionado con atrofia cerebral, pues recordemos que el cerebro en las personas de la tercera edad tiende a encogerse, o sea, hacerse un poquito más pequeño y aumenta, por supuesto, el espacio que se encuentra entre el hueso y el cerebro, lo cual provoca, digamos, una elongación del espacio subdural, que es donde se ubica la sangre en el hematoma subdural, haciendo que las venas puentes sean más susceptibles a romperse o dañarse, o sea, las venas que tenemos acá sean más fácil la ruptura por la propia separación y por la propia atrofia que presentan los pacientes de la tercera edad. Las alteraciones en relación a la presión-volumen intracraneal que ocasiona el hematoma son las responsables de las manifestaciones neurológicas que presentan los pacientes con los hematomas. Muchas veces la historia normal de esta enfermedad ocurre como le pasó al presidente Lula. Muchas veces los pacientes refieren un trauma craneal simple, un trauma craneal que puede tener una herida que sangra y es suturada sin ningún tipo de problema. Pero con el paso de las semanas, incluso con el paso de los meses, comienzan a aparecer algunos síntomas que pueden ser dolor de cabeza, puede aparecer somnolencia, puede aparecer algún tipo de dificultad para sostener objetos o la parálisis de una parte del cuerpo o la mitad del cuerpo. Puede haber dificultad para hablar y para articular la palabra y estos síntomas, luego de un buen interrogatorio, orientarán al médico a conocer cuál es exactamente el diagnóstico y por supuesto será recomendado hacer estudios de imagen, ya sean tomografías o resonancia magnética de cráneo. Usualmente el intervalo desde este traumatismo, como el que le ocurrió al presidente Lula, hasta la formación del hematoma subdural crónico se ha reportado con un promedio de 3 semanas
a 4 meses. Sin embargo, puede desarrollarse hasta 9 meses después del trauma craneal. Incluso hay casos en los que los síntomas empiezan a aparecer hasta 2 años después del trauma craneoencefálico, con intervalos reportados para la aparición de signos clínicos debido al hematoma. El intervalo de tiempo desde el trauma craneoencefálico hasta la cirugía es significativamente menor en pacientes que reciben terapia anticoagulante. Pero seguro que te preguntarás por qué ocurren estos síntomas y signos de déficit neurológico, como ya le había comentado, de disminución de la fuerza de un hemicuerpo, de dificultad para hablar y articular la palabra, somnolencia, irritabilidad y otros síntomas relacionados. Pues eso ocurre porque una vez que el hematoma se produce, el hematoma en sí mismo va rompiendo las venas puentes, pero este va aumentando de volumen a medida que va rompiendo otras venas puentes. O sea, es un círculo vicioso, como decimos en neurocirugía, donde al principio ocurre un primer sangrado, pero este va aumentando de volumen a medida que estas venas, como le he comentado, se van rompiendo, de manera que el hematoma va aumentando de tamaño y entonces va generando nuevos sangrados y nuevas áreas, por lo que es muy frecuente observar en los hematomas subdurales algunos cambios dentro del mismo hematoma, donde se observan algunas áreas donde el sangrado es más reciente y otras donde ya el sangrado es más antiguo, o sea, ya es más crónico. ¿Esto qué produce? Que se ejerzan fuerzas hacia el cerebro y produzcan la irritación de la corteza cerebral y además, muy importante, que se produzca el desplazamiento de la línea media, porque recordemos que el cráneo es una estructura cerrada, es una estructura sólida, una estructura que prácticamente no tiene modo para solucionar el aumento de volumen dentro del cráneo, y entonces lo hace a expensas de la movilización del cerebro, de la movilización de la estructura de referencia de la línea media, y toda esta línea media anatómica se desplaza por completo, produciendo los déficits neurológicos que ya le había comentado. Y no solo se desplaza la línea media, sino además que al presionar y comprimir el hemisferio afectado o el área afectada, también se comprimen la circulación arterial y la circulación venosa de esa zona, provocando un desplazamiento no solo entonces del cerebro, sino de la sangre y también de todo el líquido cefalorraquídeo, con la compresión o colapso total de todo el sistema ventricular, como estamos viendo en esta imagen. El pronóstico de los pacientes que padecen de un hematoma subdural crónico suele ser muy bueno, con una mejoría de los síntomas que va de un 86 hasta un 91% según las investigaciones. Este resultado depende del tipo de procedimiento realizado, por supuesto, y si el drenaje quirúrgico es mediante craneectomía, la mayoría de los síntomas disminuye hasta un 69%. Se ha reportado que el 8% no representa cambios clínicos, incluso empeoran después del tratamiento. Las complicaciones postquirúrgicas se desarrollan hasta el 5% de los pacientes, o sea, es muy bajo. Y la más común es que el hematoma subdural resangre seguido de neumoencéfalo, atención, asociado a hematomas subdurales principalmente bilaterales, porque también el hematoma subdural hay una etiología en la que no solamente se localiza de un hemisferio, sino se localizan de los dos, y es el conocido como hematoma subdural bilateral. Y es que los hematomas subdurales crónicos es una entidad de alta frecuencia en la práctica neuroquirúrgica, y el aumento del envejecimiento poblacional, el uso de terapias anticoagulantes, el alcoholismo, hacen aún más frecuente el diagnóstico de esta enfermedad, como veremos más adelante. El mandatario fue sometido a una craneotomía para drenar el hematoma. La cirugía transcurrió sin incidentes y en este momento el presidente se encuentra bien monitorizado en una cama de terapia intensiva. Además, tenemos que tener en cuenta otro detalle que seguro que a ustedes les causa duda, y es referente al golpe inicial, pues las noticias nos comentan que fue exactamente en la región de la nuca donde se golpeó. Y entonces me preguntarán, pero si fue en la región de la nuca el primer golpe, ¿por qué tiene relación con el hematoma subdural que se encuentra ahora frontal y parietal del cual fue operado? Pues lo que sucede es que en neurocirugía existe el hematoma contragolpe, o sea, se golpeó de este lado, pero como mismo le comenté que el cerebro disminuye de tamaño en los pacientes ancianos, esto hace que el cerebro se golpee y se vuelva a golpear, o sea, primeramente recibe el golpe en la región de la nuca, como refiere la prensa, pero a la vez el cerebro se golpea por el mismo contragolpe en la región frontal y genera el hematoma frontoparietal
por toda su extensión, del cual el político fue operado. De ahí que la ubicación actual del hematoma no sea occipital, como podría ser según la lógica del golpe, sino que, según la mecánica de este tipo de traumatismo, se genera en el polo contrario, o sea, en la región frontal y en este caso extendido. El médico personal del presidente, Roberto Khalil, ha comparecido este martes por la mañana y ha dicho que Lula estaba despierto, hablaba con normalidad y se alimentaba sin dificultades. Desde que ganó las elecciones en octubre del 2022, Lula ha sido operado en 3 ocasiones. En noviembre del 2022 le extirparon un nódulo de la laringe tras una intensa campaña electoral y años después de curarse de un cáncer de garganta. En septiembre del 2023 le colocaron una prótesis de cadera y ahora le han drenado un hematoma cerebral. Pese a su edad, el mandatario brasileño es muy activo, hace ejercicio a diario, un hábito que adquirió durante el año y medio que pasó encarcelado. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.